I'm gonna fight 'em off. A Seven Nation Army couldn't. Bueno, pues lo estamos contando, es 8 de marzo, Día de la Mujer. También es el patrón del Colegio Oficial de Enfermería, o de los enfermeros y enfermeras, y esta mañana que ha recibido el premio, quien ha sido muchos años, no sé si lo es todavía, vicedecana del Colegio de Abogados por su labor. Daniel López Vivas, abogado, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Pues aquí, como todos los cacereños, ilusionados con la llegada de la primavera. Bueno, ¿verdad? Qué ganas teníamos. Estábamos ya deseando quitarnos el abrigo, sentarnos en la terraza a tomar la cervecita, que es lo que nos gusta. Termina el tiempo de los enfadados, que ha dicho, me decía un vecino, el invierno era el tiempo de los enfadados, ¿no? Que por eso la gente no se veía. Pues nada, termina el tiempo de los enfadados y comienza el tiempo de las terrazas, ya te puedes hacer la fotografía con tu retoño en esas nuevas letras de Cáceres para que las tengas ahí. Pues sí, habrá que ir a la plaza a verlas. Bueno, cuéntame, vamos a hablar de misterios, ¿no? Vamos a hablar de un misterio, sí, efectivamente. No estamos en un programa de parapsicológico ni nada, pero desde luego para la mayor parte de los cacereños pues nos resulta un misterio qué es lo que ha pasado con el nuevo hospital de Cáceres. ¿Cómo es posible que, puesto que empezaron los trabajos de ese pedazo de edificio en diciembre de 2006, más de 10 años después seguimos sin que la obra esté acabada? Hay que tener en cuenta que se trata, bajo mi punto de vista, y entiendo que el de la mayoría de la gente, de la obra más importante que tenemos pendiente en la ciudad, ya que las infraestructuras sanitarias son muy importantes y las que tenemos están muy viejas. Así el Virgen de la Montaña está que se cae a pedazos, y el San Pedro de Alcántara pues está totalmente saturado, teniendo algunas zonas que por su antigüedad pues serían perfectas para rodar un episodio de Cuéntame, porque es una inmersión en los 70 y 80 total. De manera informal, como todos decimos que una obra tarda muchos años, pues hablamos de la obra del Escorial. Siempre se dice, esto tarda más que la obra del Escorial. La obra del Escorial tardó solamente 22 años, ya llevamos casi 11. Esperemos que dentro de un año no se diga esto tarda más que la obra del Hospital de Cáceres. Lo cierto es que ahora está en marcha, pero veremos cuándo acaba y sobre todo cómo. Para ello vamos a entrevistar a Juan María Calero, que es el abogado de la UTE formada por las empresas FCC Construcciones, Joca y Placonsa, que fue la primera adjudicataria de las obras, ¿de acuerdo? Porque actualmente es otra empresa la que se encarga de llevarlas a cabo, pues para que nos aclare un poco la situación judicial del asunto, porque es bastante compleja. Previamente voy a explicar de manera cronológica cómo han estado las licitaciones y las obras, porque en estos 10 años que llevamos pues han pasado lógicamente muchísimas cosas. El 22 de diciembre de 2006, la Junta de Extremadura adjudica a la UTE Nuevo Hospital de Cáceres la construcción de la primera fase, ¿de acuerdo? A finales de 2006. Esa adjudicación se hace por un importe de 46 millones de euros a esta UTE que, como ya hemos dicho, formaban Placonsa, Joca y FCC, por lo que el 13 de marzo de 2007 pues comenzaron las obras. El plazo de las obras inicialmente era de 42 meses, ¿de acuerdo? 4 años. Exactamente. La primera fase debería estar terminada en septiembre de 2010. Visto desde ahora, pues parece hasta cómico pensar que hace 6 años ya tendríamos el hospital en marcha, porque obviamente eso no se ha producido. En septiembre de 2010, y a solicitud de la UTE, pues se amplió el plazo de ejecución de las obras hasta marzo de 2011 y posteriormente, otra vez más, hasta julio de 2012. Sin embargo, no fue el plazo lo único que se amplió, ya que tras un primer modificado del proyecto solicitado por la UTE en 2011, el coste se había encarecido en 9 millones de euros, es decir, pasando de 44 millones que estaba licitado inicialmente a 53. Posteriormente hubo otra solicitud para ampliar por otros 9 millones, pero ya no fue atendida por el SES. Y ahí es donde empiezan los problemas. A principios de 2012, según el SES, la obra estaba casi parada, por lo que en septiembre de 2013 le resuelve el contrato a la UTE, es decir, le dice ustedes no están trabajando y por tanto le aparta de la obra. La UTE obviamente entiende que no estaba paralizada por su culpa, sino por la del SES, y recurre esa resolución en el contrato, habiéndose dictado la sentencia recientemente que establece que no fue responsabilidad de la UTE esa paralización. Aparte de eso, hay otro procedimiento que se lleva de manera paralela en el mismo juzgado contencioso de Mérida, ya que el SES entiende que por el incumplimiento del contrato la UTE le adeuda más de 5 millones de euros, que ya estamos hablando de dinero, mientras que la UTE lógicamente entiende que eso no es así, sino que es el SES el que le adeuda a ellos unos 450.000 euros. Ya digo, ha salido ya la sentencia del juzgado de lo contencioso 1 de Mérida y le dan la razón a la UTE, ya que dice que no se paralizó la obra por su culpa, sino por la culpa del SES, por lo que parece obvio que en ese otro procedimiento que decimos, en el que se tratan las cantidades, pues puesto que se llevan en el mismo juzgado y por el mismo juez, parece obvio que no se le van a conceder los 5 millones al SES que pedía.
Como ya digo, es importante recordar que actualmente hay otra empresa diferente que está llevando a cabo las obras, que como digo espero que acaben lo antes posible y que podamos hacer uso de esa infraestructura tan necesaria a la mayor brevedad posible. Saludamos ya a Juan María Calero, que es el abogado de la UTE, recuerdo de la primera UTE que estuvo en las obras y que está llevando los procedimientos judiciales que hemos comentado. Juan María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, Juan María, buenas tardes. Empecemos a arrojar un poco de luz a este tema porque es bastante complejo. Sí. A ver, el SES en su momento alegó para apartaros de la obra, digamos, pues que no había prácticamente obreros, es decir, que no estabais llevando a cabo vuestro trabajo. En el año 2012 estoy hablando, ¿eh? Sí. ¿Es eso cierto? ¿A qué se debía que no hubiera obreros ni maquinaria en la obra? Bueno, no es cierto, o por lo menos no es cierto en su mayoría esa alegación. Fue más que una alegación ante la UTE, ante la opinión pública, ¿no? Que ha quedado totalmente desvirtuada en el pleito. Lo que hemos demostrado en el procedimiento es que sí había trabajadores, pero naturalmente en la parte de obra donde se podían llevar a cabo trabajos, es donde se podía ejecutar. Había numerosas zonas que estaban paralizadas por orden del SES o por la dirección facultativa del propio SES, bien porque estaban pendientes de modificación, o bien porque faltaba la definición de esas partidas. Todo esto está recogido en las correspondientes actas de obra que así lo confirman, que fueron reconocidas por el propio SES y que fueron aportadas al procedimiento y tenidas en cuenta por la sentencia que se ha dictado. Por tanto, claro que había trabajadores en la obra, hasta ahí podíamos llegar, pero solo donde se podía ejecutar obras, donde no se podía ejecutar evidentemente no había nadie. Es decir, había ciertas cuestiones que el propio SES os dijo que no hicierais, Sí. y otras que no quedaban claras en el proyecto. ¿Es así órdenes esto? de paralización que terminó se resolvió el contrato y todavía no estaban, digamos, revocadas esas órdenes porque tampoco estaban definidas esas partidas que no lo estaban en el proyecto inicial. A ver, tengo entendido que la sentencia que se ha dictado dice que el proyecto estaba incompleto, es decir, que vosotros no podíais acabar la obra porque no sabíais, digamos, lo que teníais que hacer. ¿Es así? Efectivamente. Pero vamos, esto no solamente lo dice la sentencia, que es cierto, que lo dice, está demostrado documentalmente, está demostrado a través de un informe pericial, pero también lo dijo el Tribunal de Cuentas al realizar el informe de fiscalización de la Junta de esta obra en concreto, donde decía que el proyecto tenía deficiencias en origen. No había definición de partidas, estaban señaladas pero no definidas ni presupuestadas, ¿no? ¿Y cómo se comienza a realizar un contrato si no están definidas? Que nadie se da cuenta antes de eso. Sí, bueno, hubo recortes por parte de la Junta al presupuesto inicial, que creo que podía rondar los 70 y tantos millones de presupuesto de ejecución material. Recordar, pues me imagino, para obtener las subvenciones en su día y posteriormente, pues a lo largo de la ejecución de la obra, ir supliendo aquellas partidas que faltaban, que es lo que se hace en muchas obras. Pero lo que realmente ocurrió es que no fue así, por razones económicas o por lo que fuere, pero el caso es que no se pudo terminar la obra porque no había posibilidad de ello, ¿no? Entre otras cosas, tengo entendido que, por ejemplo, no se había redactado en el proyecto los accesos, es decir, el hospital estaba, digamos, aislado, que solamente se podía llegar por caminos de tierra y poco más. Sí, es una prueba bastante gráfica y evidente. Madre mía. La rotonda de acceso, que va desde la autovía, que va de Cáceres a Trujillo, es una rotonda de acceso en la que está implicada la demarcación también de carreteras, por tanto había que solicitar los permisos, autorizar el proyecto, realizar ese proyecto. Estaba señalado que había una rotonda de acceso, pero no estaba ni presupuestada, ni siquiera configurada su ubicación, porque no estaba hecho ese proyecto. Imaginemos un hospital del tamaño que es el del nuevo hospital de Cáceres, son, para que nos hagamos idea, como 6 campos de fútbol superpuestos. Sí, el edificio es enorme, eso se ve desde fuera, desde luego. Y bueno, el acceso tiene que ser un acceso amplio y desde luego elemental, ¿no? No se puede terminar una obra, claro. Pues partidas como esa, quizás esa es la más ilustrativa, pero hay muchas más que son también importantes, esterilización, en fin, un montón de partidas. Vale, vamos a ver, el SES... En otro procedimiento aparte os reclama 5 millones de euros, como ya hemos dicho, en otro procedimiento que se lleva en el mismo juzgado que ha dictado esta sentencia. ¿Esos 5 millones en qué concepto lo reclaman? Bien, vamos a ver, hay que distinguir, como bien has dicho al principio,
hay dos procedimientos en los que la UTE mantiene su posición frente al Servicio Extremeño de Salud, de la Junta de Extremadura. Por una parte, el que ya se ha dictado sentencia, que es el de la resolución del contrato. La Junta entendió que la UTE era culpable del retraso en la terminación de la obra y dictó una resolución por la cual resolvía el contrato de obra. Nosotros no estábamos de acuerdo, entendíamos que será una resolución nula de pleno derecho y la sentencia que se ha dictado en julio del 2016 nos da la razón, declara la nulidad de esa resolución por entender que, como bien dice, no es culpable la UTE del retraso, sino el propio SES. Bien, cuando se termina una obra o cuando se resuelve una obra de construcción, hay que hacer una medición de la obra y una liquidación final. Eso es lo que se ha hecho, se ha resuelto y a continuación la Junta, desde mi punto de vista, con cierta premura, hizo una liquidación basado en esa presunción de culpabilidad de la UTE. Y dictó una nueva resolución diciendo la liquidación final arroja un saldo a favor de la Junta de 5.028.000 y pico de euros. Nosotros tampoco estábamos de acuerdo. Se aportó la medición real de la obra, en la cual existía un saldo a favor de la UTE de 400 y pico mil, 450.000 euros. Bueno, a la gente le puede parecer una barbaridad, dice, bueno, como una persona, como una parte dice que son 5 millones a su favor y el otro que 400. Pues sí, se va a entender perfectamente. ¿Qué es lo que hace la Junta para elaborar esa liquidación? Bueno, pues parte de la presunción de culpabilidad de la UTE constructora. Y entonces, ¿qué es lo que hace en esa liquidación? Mete realmente las partidas que se han ejecutado, pero deduce otras unidades que, aunque están ejecutadas y que suponen un montante muy considerable, no han sido probadas, como por ejemplo las instalaciones. En un edificio de este tipo, las instalaciones es una partida muy importante. Claro, por el hecho de no estar probadas, no se pueden probar porque se prueban al final de la obra, pues no las considera. Pues lógicamente no las considera. Otras partidas que lógicamente tampoco están finalizadas porque se ha paralizado la obra y se ha resuelto el contrato, tampoco las considera por no estar totalmente acabadas y no las incluye. Y otras les aplica un 30% de penalización por entender que la UTE es responsable. De modo que con esos parámetros al final se llega a un saldo de 5 millones. Bueno, se podría haber llegado a 6 o a lo que se quisiera, porque son parámetros absolutamente equivocados o por lo menos precipitados en el momento que se hizo. La adjudicación... Bien, sí, claro, perdón. Después de dictarse la sentencia que declara nula aquella resolución, esta liquidación que se ha hecho en base a esa premisa de culpabilidad o presunción de culpabilidad, pues naturalmente deviene también nula o aparentemente nula. ¿Qué es lo que ha hecho el juez de este segundo pleito? Pues nos ha propuesto a las partes que se suspenda la vista que ya estará señalada para este juicio hasta que no adquiera firmeza la sentencia de la resolución contractual, porque va a tener una incidencia evidente en esta segunda. Si se confirma esta sentencia, es más que presumible que esa liquidación de la UTE se declare también nula y se apruebe la que se ha propuesto por nosotros, que además está confirmada por un informe pericial que también se ha hecho a lo largo del procedimiento y que el 99% pues confirma todas las mediciones y liquidaciones realizadas por nosotros. Ya de manera breve, estamos fuera de tiempo. Sí. La obra se adjudicó a la UTE por 46 millones de euros. Sí. 46. ¿El precio de licitación cuánto era? Pues ahora mismo no sé, por ahí. Podía ser esa cantidad, lo que pasa es que después hubo un proyecto modificado, Sí. Un primer proyecto modificado. De 9 millones más otros 9 millones, Sí, ¿no? y se estaba pidiendo un segundo proyecto modificado para que se englobaran todas esas partidas que faltaban, todas aquellas otras que no estaban definidas y que eran esenciales para terminar la obra. Y está incluida la propia rotonda, ¿no? Esto es lo que cuesta entender, que uno firme un contrato para una obra y que de repente haya 18 millones de euros, que no estamos hablando de 400.000 Claro. nada, que 18 millones de euros son muchos miles de millones de pesetas. Bueno, mire, en el año 2012 la UTE hizo el cálculo de lo que faltaba para terminar la obra y eran 9 millones. En el año 2015 la Junta ya nos resuelve el contrato a la UTE y
aprueba ese proyecto, digamos, modificado que estábamos pidiendo nosotros para poder terminar la obra, que estaba pidiendo la UTE, y lo aprueba bajo la denominación de proyecto de terminación de la primera fase, donde incluye todas y cada una, es el 100% de todas esas partidas. Lo aprueba en el año 2015, eso sí, con un presupuesto de ejecución material de 14 millones, más de 14 millones. Casi 18, sí. Bueno, en el año 2012 con 9 millones se hubiera acabado. Sí. La responsabilidad que la tengan, ¿no? Nosotros no. Dani, última pregunta. Sí. Estamos fuera de tiempo. A ver, por el SES se nos ha dicho durante estos años que ha estado paralizada la obra, de acuerdo, no recuerdo ahora mismo cuántos son, no sé si 4 o 5, pues que no se pudo licitar de nuevo porque en estos procedimientos judiciales que estamos comentando hoy había un impedimento legal para poder hacerlo, es decir, que el juzgado había dictado una resolución que impedía la contratación de esa empresa, como se ha hecho ahora hace un año, se ha contratado hace un año, para que continúe los trabajos. ¿Es eso cierto? No, absolutamente no es cierto. El SES notificó a la UTE la resolución del contrato el 13 de septiembre de 2013, por lo que a partir de esa fecha, en virtud de la ejecución de las resoluciones administrativas, pudo contratar la terminación de la obra con quien hubiera querido, es decir, asumiendo también las responsabilidades de eso. Lo que ocurre, como ya le he mencionado anteriormente, es que previamente debía elaborarse un proyecto modificado, que es lo que se ha hecho en el año 2015 por el SES, que recogiera todas esas partidas no definidas y las modificaciones necesarias para que el hospital algún día pueda funcionar, y eso es lo que ha hecho. Lo cierto es que ha estado parado 4 años. Perjudicada por aquella lamentable decisión de la Junta, en un montante económico pues naturalmente muy considerable. Bueno, Juan María Calero, abogado de la UTE, muchísimas gracias. Nada, a ustedes quizás añadirles que el SES finalmente presentó recurso de apelación contra esta sentencia. No me lo habéis preguntado, pero yo lo... Sí, pese a que inicialmente dijeron que no iban a recurrir. Yo me recuerdo ver esa vez que Rosiña... La portavoz de la Junta de Extremadura, a la salida de un Consejo de Gobierno, dijo que no, pero en fin, yo las declaraciones de los políticos siempre las pongo en reserva. Desde el punto de vista estrictamente del procedimiento, pues yo estuve atento porque, en fin, ya sabe usted que en este país la licencia para decir una cosa y hacer lo contrario a la que la tienen los políticos, de modo que mis reservas las hice, y el tiempo me ha dado la razón de que la fiabilidad, pues bueno, hay que verla con el tiempo. Juan María Calero, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Juan María, gracias, hasta luego. Bueno, Dani, es un tema complicado. Sí, es un tema complicado. Tengo mis dudas sobre las interpretaciones, pero las tengo siempre, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Evidentemente yo esto de que se hagan modificados de una obra por importe, algo que además en España lo vemos habitualmente, muchas veces por bajas temerarias, bajadas del 30% por llevarnos una obra cuando ya está iniciada, ya está todo el proceso y hemos movido todo, y dicen, hay que modificar el presupuesto, necesito 5 millones más, ¿no? Evidentemente una parte y otra, él tiene razón en lo que dice, que al final la obra estuvo parada 4 años, que lo que ellos pedían por 9, ahora se ha sacado por casi 18. Está claro que en este país existe esa forma de actuar que tú dices, es decir, se licita por un precio muy bajo, luego cuando la empresa ve que no llega, pues bien por análisis geotécnicos, que el suelo era más duro de lo que se esperaba, por cualquier cosa se pide un reformado y se pide más dinero. ¿Qué pasa en este caso? En este caso tenemos una sentencia que dice que no fue su responsabilidad. Pues no fue su responsabilidad que se paralizaran las obras. Es decir, que había muchas partidas que no podían realizar porque ni siquiera se sabía qué tenían que hacer. Pensemos en esta anécdota, por llamarla de alguna forma, que hemos comentado. Y la rotonda. Pero claro, bueno, que eso es menor. Vamos a hacer el edificio, cuando se esté terminando hacemos la rotonda. No creo que sea un problema. Sí, pero me refiero, en este caso contamos con una sentencia judicial que dice que estos señores no es que no fueran a la obra porque no querían, sino porque había muchas partidas que no sabían que podían realizar. Si aquí el problema que... Cuando hay voluntad de acuerdo, se llega a un acuerdo. Quiero decir, uno se sienta y dice, oye, mira, esto no estaba y tal, venga, vamos a ponernos, se hace un modificado, o se saca otro contrato, o se hace de esta manera. Si aquí la conclusión que saco yo siempre de esto, que ya lo comenté en otro programa, es que no se nos ha dicho la verdad a los ciudadanos. Es decir, se nos ha dicho que se había contratado un hospital, que cuando se acabara esa obra íbamos a poder disfrutar del hospital, lo cual ya sabemos que no es cierto porque el proyecto no lo cumplía todo. Y luego se nos ha dicho que se tuvo que no se pudo contratar la empresa que se ha contratado ahora para que finalice los trabajos
estos 4 años porque el juzgado no lo permitía y se nos ha dicho que, que en ese procedimiento judicial no salió absolutamente nada de esto. Aquí lo único bueno es que la obra estuvo parada 4 años, que esos 18 millones no tuvieron que licitarse, que no había que hacer un proyecto y que esos 18 millones se utilizaron para otra cosa. Era tiempos de crisis y ahí quedó, y unos y otros. Pues sí, pero el problema para los ciudadanos es que una obra al 90 y pico % acabada ha estado 4 años paralizada cuando faltaba, digamos, ponerle la guinda al pastel. 2006, estamos en 2017. Que me voy, que estoy fuera de tiempo. Vale. Daniel López Vivas Abogados, canal de YouTube, ya lo saben, también en su web, lopezvivasabogados.com, ¿no? Ahí estamos. Que usted lo pase bien, ¿eh? Igualmente. Que disfrutemos. Vale. Vente el sábado entonces a ver aquí en África, ¿no? ¿Sí? Intentaré, Venga. seguro. Adiós. Adiós.